tiempo correspondiente para comenzar la temática en el día de hoy. A raíz de los eventos que están aconteciendo y la gran misión que la Iglesia Adventista tiene sobre sus hombros, me vi motivado a tratar de reforzar y compartir la información y el conocimiento que Dios nos ha otorgado en el corto ministerio que llevo. Y para dar inicio, simplemente les invito para que por favor abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, a manera de introducción. El texto dice lo siguiente: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Antes de ingresar al tema específico, quisiera que recordásemos algunos eventos que acontecieron en la eternidad pasada. Les invito para que hagamos unos momentos de oración. Señor y Dios, que moras en los santos cielos, gracias por tus bendiciones, por tu amor, y gracias porque estás llevando tu obra a final culminación, porque nos has prometido la eternidad y la victoria, no importa los enemigos. Altísimo Dios, que seas tú dirigiendo y compartiendo esta información y santificando las personas que han de escucharlo, a fin de que fortalezcan su fe en ti y en nuestro Señor Jesucristo. Altísimo Dios, gracias por amarnos. En Jesús, amén. Amén. Muy bien, retomando entonces el pensamiento, el texto que leímos al inicio, Génesis 1:27, es para tratar de traer a sus mentes la forma como Dios nos trajo a la existencia. Pero antes de ello tendríamos que también enfatizar que lo que motivó a nuestro Padre Celestial a traer a una criatura inteligente, la cual la llamó hombre, a la existencia, simplemente se enmarcan en 4 motivos. El primero, para que el hombre se convirtiese en el objeto del amor de Dios. Segundo motivo, para que el hombre se convirtiese en la fuente receptora del amor de Dios. Tercer motivo, para que el hombre se convirtiese en la fuente transmisora del amor que Dios le expresaba. Y el cuarto, para que el hombre se convirtiese en el vindicador del carácter de Dios ante el universo. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios ya trae al hombre a la existencia, en el universo ya existía una rebelión, la cual tuvo su origen en un ángel, como todos sabemos, un ángel a la cual se le llama Lucifer. Este ángel se levantó contra la constitución del gobierno de Dios, contra Dios. Y cuando el hombre viene a la existencia, ya la crisis estaba en evolución. El hombre fue creado en la eternidad pasada, cuando el tiempo no era tiempo. Y el hombre fue creado con la habilidad de vivir en armonía con todo el universo. Armonía en relación con los ángeles, con los otros mundos que Dios creó, aún con Dios mismo. Y para vivir en armonía con el gobierno celestial, la cual tiene como fundamento el amor. El centro de ese gobierno universal de Dios es Él mismo, en persona, Dios. Y la constitución de ese gobierno se conoce como la ley divina, la misma ley que Dios nos otorgó. En algún momento de la eternidad pasada, Dios le dejó al hombre una señal de obediencia que promulgaba el respeto hacia la constitución del gobierno celestial. En Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17, reza precisamente de la manera muy específica, donde Dios le solicita al hombre que se abstenga de consumir o de tomar un fruto del árbol del bien y del mal. Ahí estaba basado todo lo que Dios quería del hombre. Lastimosamente el capítulo 3, como una manera de expresar, nos relata de una manera muy resumida cómo Lucifer, engañando a nuestros primeros padres, invade el tiempo de Dios, establece su tiempo y de esta forma engaña al hombre, lo secuestra y lo hace amigo de la rebelión contra Dios. En ese momento, cuando lastimosamente nuestros padres
terrenales decidieron comer del árbol del bien y del mal que Dios les había prohibido, se unieron en la rebelión que Lucifer estaba promulgando contra Dios. En ese momento, el hombre decide amistarse con Lucifer y enemistarse con Dios. Aún, también podemos acotar que desde el momento que Lucifer engaña a nuestros primeros padres, establece su gobierno aquí en la tierra. Y ese gobierno de Lucifer tendría totalmente la característica de ser contraria al gobierno de Dios. ¿Cómo está establecido el gobierno de Lucifer en esta tierra? Para recordar, el fundamento del gobierno de Lucifer en esta tierra es el egoísmo. El centro es el yo. Y la constitución del gobierno de Lucifer es el pecado. O sea, todo lo contrario a lo que Dios demande. Pero sin embargo, a pesar de que Lucifer logró entramparnos en su tiempo, que se conoce como el tiempo de Lucifer, o la historia del pecado, o la historia de este mundo, Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios, en su infinito amor, estableció un plan, activó un plan y agresivo para rescatarnos. Y la persona que tenía que llevar a la ejecución de ese plan era nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios decidió reinvadir el gobierno de Lucifer para rescatarnos y llevarnos de nuevo a su gobierno eterno. Y precisamente, de acuerdo a la cronología bíblica, se nos dice que llevamos ya aproximadamente 6.000 años de estar viviendo en el tiempo de Lucifer. A partir del momento que Adán y Eva pecaron, toda la raza humana ha nacido y está naciendo dentro del tiempo de Lucifer. Nacimos separados de Dios, nacimos insurgentes espirituales, nacimos prácticamente para obedecer de una manera natural todas las demandas del gobierno de Lucifer y desobedecer las demandas del gobierno de Dios. Nuestro Padre Celestial, en su amor, permitió que su Hijo amado viniese e invadiese el gobierno de Lucifer simplemente para rescatarnos. El marco que estoy pintando aquí me permite simplemente llevarlos a donde se pretende durante esta semana que estemos. ¿Cómo confirmamos que el tiempo de Lucifer ya está a punto de terminar? ¿Cómo confirmamos de que ya estamos a orillas de la eternidad? Bueno, de una manera muy rápida. En el libro de Génesis y a través de la extensión de la palabra del Señor, se nos notifica que desde el momento que Adán y Eva pecaron hasta el momento en la cual Noé, profetizando el evento del juicio inicial, el diluvio, desde el momento que Noé ingresa al arca, presencia el diluvio y luego sale de él y establece pacto con Dios, la cronología bíblica nos dice que más o menos 2000 años. Ahora, desde el momento que Noé establece pacto con Dios, una vez termina el juicio del diluvio y comienza la cronología hasta cuando nuestro Señor Jesucristo viene y nace en la región de Belén, 2000 años. Y desde el momento que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, después de haber muerto y resucitado en favor nuestro, hasta este momento en el cual nos encontramos, aproximadamente van 2000 años. Quiere decir entonces que según esta perspectiva, el tiempo de Lucifer ya está llegando a su final culminación. Con esto podemos tranquilamente ingresar al libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, cuyo nombre etimológicamente hablando significa correr el telón, correr la cortina del tiempo en favor nuestro, el Señor en la última fase del tiempo Lucifer nos deja 7 mensajes correspondientes a 7 iglesias, o sea, 7 periodos en la cual su pueblo se vería implicado. Y en esos 7 periodos, Dios nos deja un mensaje para cada uno de ellos, y es notorio que de esos 7 mensajes que representan 7 iglesias, 7 periodos en la cual su pueblo iba a tener que cumplir su ministerio de predicar y a la vez testificar del Dios que habían encontrado, el común denominador, mis apreciados, es victoria.
Cuando analizamos los versículos de una manera muy rápida, notamos que el Señor tiene un deseo, tiene un afán, le da importancia a la victoria que Él espera que alcancemos. Veamos rápidamente. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, el Señor le envía un mensaje a la iglesia de Éfeso, o sea, a los creyentes en Cristo, que les correspondió vivir en la época del año 31 de nuestra era al año 100 de la misma. En ese pasaje se dice de la siguiente manera: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A los creyentes en Cristo que vivieron del año 100 al año 313 de nuestra era, la cual se le conoce como la iglesia de Esmirna, se le concedió la promesa que dice de la siguiente forma: el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte, según Apocalipsis 2:11. A la iglesia de Pérgamo, también periodo en el cual los creyentes en Cristo testificaron por él, en donde cronológicamente se enmarca desde el año 313 al año 538, se les dice: al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Rápidamente, observando en el versículo 26, capítulo 2, aparece el mensaje, la fuente de motivación para los hermanos que vivieron en los tiempos del 538 hasta 1517, que se conoce como la iglesia Tiatira. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y rápidamente, a los hermanos que vivieron en la época de Sardis, la cual parte de 1517 a 1755, el Señor también les promulga una promesa: si vencen, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Y a la iglesia de Filadelfia, los creyentes que vivieron dentro del periodo del 1755 a 1844, nuestro Señor también les concedió una tremenda promesa: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y la última promesa para los creyentes que viven y también vivieron desde 1844 hasta cuando Cristo aparezca en gloria en procura de su pueblo. Se conoce como la iglesia de la Odisea, la cual es nuestra iglesia. Dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué nos puede decir estos textos, estas promesas? Simplemente que para Dios nuestro Padre, tu victoria es importante. Mi victoria es muy importante. Por eso este tema lo titulé: una victoria anhelada por Dios. Los incentivos que el Señor nos ofrece aquí son incentivos poderosos. Son incentivos que solamente el Dios, creador del universo, puede conceder. Ninguna criatura inteligente tiene el poder y la autoridad para darnos lo que se ofrece aquí en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. La opción, mis hermanos, de comer del árbol de la vida, la opción de comer del maná escondido, de recibir un nombre nuevo, o sea, un carácter nuevo, de tener poder sobre las naciones, de vestirnos con las ropas blancas, o sea, con la justicia de Cristo, y aún más, ser dirigentes en el templo de Dios y sentarnos al lado de Jesús en su trono, son motivaciones, son incentivos que solo Dios puede dar. Esto nos lleva a entender algo: que Dios está preocupado por lo que acontezca con su pueblo, y especialmente en este momento. El propósito de Dios es que todos nosotros, aquellos que hemos confiado
en el ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, simplemente alcancemos la victoria, podamos vencer. Ahora, ¿sobre qué tendremos que vencer? Si volvemos a ver el esquema del gobierno de Lucifer aquí en la tierra, podríamos entender que tendríamos tres enemigos poderosos. Les dije que el gobierno de Lucifer aquí en la tierra tiene como fundamento el egoísmo. Todo gira en torno del egoísmo. Tiene como centro el yo y tiene como constitución el pecado, anomías, o sea, hacer maldad. Dios desea entonces que nosotros podamos vencer a nuestros enemigos. ¿Y quiénes son? Primero, Lucifer y los demonios. Segundo, el sistema que Lucifer estableció en este mundo. Y también vencer el yo, la carne. Pero dentro de todos esos enemigos, Dios solamente pide que por favor nos concentremos en uno. La victoria que Dios nos quiere dar. Y aún más, después de alcanzar la victoria, Él desea que vamos más allá. O sea que nos proyectemos hacia la eternidad a fin de perpetuar su imagen en nosotros. Y cuando Dios está hablando de victoria, mis apreciados, no se refiere a vencer el pecado de una manera específica. Se está refiriendo a vencer algo más difícil, que precisamente la inspiración en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 119, lo dice de una manera muy clara. Escuchen, la vida cristiana es una lucha y una marcha, pero la victoria que hemos de ganar no se obtiene por el poder humano. El terreno del corazón es el campo de conflicto. La batalla que hemos de reñir, la mayor que hayan peleado los hombres, es la rendición del yo a la voluntad de Dios, el sometimiento del corazón a la soberanía del amor. Notando entonces, mis apreciados, que esta batalla que Dios quiere que nosotros nos empeñemos para alcanzar victoria, se trata simplemente de la sumisión del yo, de la renuncia de nosotros mismos y de la entrega voluntaria de nuestra vida al control de Dios. Ese es el secreto. La sumisión de las cosas malas no nos corresponde. Simplemente nos corresponde entregarle todos los días nuestro ser entero a Dios para que Él tome el control y cumpla su papel en nosotros. Ahora, observando esto y también notificando lo que acontece aquí en la tierra entre dos contrincantes, se observa y hemos aprendido que cuando hay dos guerreros en batalla, el que cae al suelo es el derrotado, el que queda en pie es el victorioso. Pero noten que en este pasaje el Señor nos está recordando que el que cae al suelo es el victorioso. O sea que si nosotros aprendemos a humillarnos delante de Él, a deponer nuestras armas carnales que Lucifer nos concedió, Dios nos dará la victoria y sobre todo una victoria sin duda. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía en el mismo libro, página 120. No podemos por nosotros mismos vencer los deseos y hábitos malos que luchan por el dominio. No podemos vencer al enemigo poderoso que nos retiene cautivos. Únicamente Dios puede darnos la victoria. Con esto les invito para que regresemos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 en adelante, donde se enmarca el mensaje para la iglesia de la Odisea. En ese mensaje, en su misericordia, Dios nos dejó exactamente el secreto para que salgamos de esta premura, el secreto para que alcancemos victoria y podamos estar con Él por la eternidad. Dice el texto, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas son palabras del Señor Jesucristo, de una manera directa. Ahora preguntémonos, ¿de qué modo venció nuestro Señor Jesucristo aquí en este mundo? Bueno, tratando de extraer algunos elementos, podríamos decir, mediante la dependencia total y continua del poder del Padre Celestial, y eso está bien. Otro elemento, mediante una relación íntima y estrecha con nuestro Padre Celestial.
De esta forma nuestro Señor Jesucristo enfrentó a Lucifer y lo pudo vencer. Claro, no quiere decir que Cristo no tenía poder para vencerlo por sí mismo. Él tenía poder suficiente, porque Él es Dios. Solo que Dios Padre lo eligió a Él como modelo para que nosotros pudiésemos tranquilamente imitar lo que Él hizo en favor nuestro. Él nos enseñó que si mantenemos una confianza, una dependencia total en el poder de nuestro Padre Celestial, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, y también establecemos una dimensión privada con Él, Él nos concederá la victoria. ¿Por qué razón pide ello? Recordemos, el mayor regalo que Dios le puede conceder a un ser inteligente, llámese ángel, llámese ser humano, o llámese seres de otros mundos que no cayeron en pecado, es tener espiritualidad. Ese es el mayor regalo que Dios le puede conceder a un ser inteligente. ¿Y qué es tener espiritualidad? Simplemente, tener espiritualidad es tener la eternidad, porque Dios es espiritual. Y Dios vino a este mundo buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad, no en la carne, sino en espíritu y en verdad. Por lo tanto, tenemos que escuchar la voz de Él, el consejo de Él, que nos está diciendo que de la única manera que podemos vencer y salir de este medio que Lucifer estableció es estableciendo una dimensión privada con Él y permitiendo en esa dimensión que Él se manifieste y haga lo que tenga que hacer en nosotros en favor de nuestra eternidad. Ampliando un poquito más el consejo que nos concede en el libro de Apocalipsis 3, 14 al 21, mensaje que corresponde a la iglesia de la Odisea. El Señor enfatiza allí que el arma que tenemos que usar es la fe. Y la palabra fe, sinónimo de confianza. Ahora, una confianza se establece en la medida que nosotros nos relacionamos con alguien. La confianza no nace como las uñas. La confianza toma su tiempo, necesita evidencias, necesita experiencia. Dios, a través del tiempo que nos ha permitido, una vez descendimos a las aguas bautismales, el tiempo que nos permitió vivir en la carne, lo hace precisamente para que todos los creyentes en Cristo, que van buscando salvación, puedan tranquilamente forjar una confianza inquebrantable en su Hijo. También quiero, por favor, compartir algo. Que nuestra fe es un don que Dios nos concede a todos. La fe que Dios nos concede pasa por diferentes etapas. Y cuando el creyente no comprende esto, se puede confundir y como resultado puede de pronto desistir de la carrera y entregarse en los brazos del enemigo para que haga de él lo que a él le gusta, destruirlo. Todos debemos recordar, por favor, que nuestra fe se inicia solamente cuando centramos nuestros ojos en Cristo, no en otro. Y la primera etapa de la fe se llama una fe sentimental. Esta fe sentimental nace cuando, estando en tinieblas, alguien nos habla de ese personaje que se gana el corazón de todo ser humano, Jesucristo. Cuando nos dice exactamente o nos comenta, nos enseñan con Biblia presentada, que Cristo es una persona que murió por nosotros, que nos perdona nuestros pecados, que nos acepta tal como somos y que si le permitimos, Él nos llevará a morar con Él por la eternidad. Cuando escuchamos esta información del plan de salvación, para nosotros despierta en nuestro ser un sentimiento hacia esa persona. No es amor, es un sentimiento. Una vez ese sentimiento se arraiga en nuestro ser, tomamos la decisión de entregarnos a Él, de entregarnos a través del bautismo. Una vez nos bautizamos, surge la segunda etapa de nuestra fe, se llama la fe emocional. Y esta fe emocional es el resultado del agradecimiento que todo creyente siente una vez experimenta el perdón, una vez experimenta la justicia y la misericordia de Dios sobre su ser. Esa emoción es tan grande que a muchos se les manifiesta en lágrimas, pero lágrimas de gozo. Otros en deseo de hablarle a todo el mundo lo que está pasando en su interior, pero no logra explicarlo porque, lógico, no tiene información aún. Solamente fue movido por
el sentimiento que el Señor despertó en él cuando comprendió o al menos escuchó el plan de salvación. Esta fe emocional es aquella que nos permite todos los días buscar a Dios en la intimidad. La tercera etapa de nuestra fe se llama la fe denominacional. La fe denominacional simplemente es una expresión del agradecimiento a la iglesia que nos permitió conocer el mensaje de salvación, llámese testigos de Jehová, llámese evangélicos o adventistas, porque todavía no hay luz suficiente, solamente hay expresiones de agradecimiento. En esa fe denominacional, todo el mundo defiende su iglesia. Todo el mundo piensa que su iglesia es la que tiene la verdad y no más que la verdad. Y es peligrosa porque podemos caer en el fanatismo. Una vez surcamos la fe denominacional, aparece la cuarta etapa que se conoce como la fe circunstancial. La fe circunstancial es aquella que Dios nos permite en este tiempo en la cual Lucifer ejerce influencia, en donde pasamos por dificultades, momentos estrechos, difíciles. Dios lo permite siempre para nuestro bien, a fin de que nuestra fe tenga que evolucionar. Muchos han perecido en la fe circunstancial. Un ejemplo, Judas, lastimosamente, se perdió porque no quiso salir de la fe circunstancial. Otro que también se extravió, Saúl, no entendió la situación, se quedó en la fe circunstancial y la circunstancia lo entrampó a fin de que lo separó del reino de Dios. Otros que fueron entrampados reaccionaron. El mismo Pedro fue entrampado en la fe circunstancial cuando negó a nuestro maestro, pero automáticamente el Espíritu Santo lo asistió por su sinceridad y lo rescató. El mismo Jesús, nuestro amado Salvador, pasó por estas etapas. Cuando dijo en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, simplemente estaba debatiéndose entre la fe circunstancial y la fe racional. Cuando en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba debatiéndose entre la fe circunstancial y la fe racional. Repito, el quinto paso de nuestra fe que debe darse si queremos alcanzar victoria es la fe racional. ¿Y qué es la fe racional? Es aquella que surge cuando le permitimos a Dios que nos conceda entendimiento, discernimiento para comprender su palabra. Cuando después de haber leído la palabra, escuchado palabra de vida, esa palabra queda en nuestra memoria, en nuestra conciencia. Y cuando llegan los momentos en los cuales Lucifer trata de invadir nuestra privacidad, nuestra relación con Dios, colocándonos tentaciones, nuestra capacidad intelectiva, activada por el Espíritu Santo, saca a relucir la calidad de vida que hemos tenido con Cristo para que podamos tranquilamente decidir. Y ahí es donde el creyente, con tranquilidad y con serenidad, simplemente decide seguir a Cristo y rechazar las opciones que Lucifer presenta en la vida. Es la fe racional. Dios en este momento está pidiendo que su pueblo tenga una fe racional, una fe inteligente, que vivamos no tanto por sentimientos, que vivamos no tanto por circunstancias, que vivamos no tanto por emociones, sino simplemente por la razón de ser, por el conocimiento que Él nos ha otorgado, porque ahí estará establecida la confianza nuestra en Él. Y la sexta etapa de nuestra fe se llama la fe salvadora. Es aquella fe que después de haber sellado nuestra relación con Dios a través de Cristo, haber establecido un estilo de vida que esté de acuerdo a la voluntad divina, establecer los principios de la constitución de Dios en nuestros corazones y vivir solamente regidos por ellos como fuente de motivación, aunque nos quiten la vida, aunque pasemos por premuras, simplemente no vamos a avergonzar a nuestro Dios. Aunque nos quiten la vida, iremos a la tumba dispuestos porque sabemos que nuestra vida es poco comparado con la relación que hemos alcanzado con nuestro Creador. Y luego, la última, que es la fe victoriosa, cuando Cristo venga y nos lleve al lugar que ha provisto para nosotros y podamos relacionarnos con los ángeles y con los otros mundos y establecer ya para siempre la imagen de Cristo en nosotros. Estos pasos, por favor, que hoy repasamos, se tienen que cumplir en su vida, se tienen que cumplir en mi vida. Si no le permitimos, corremos riesgos. Y Lucifer está a las puertas, dispuesto a perturbarnos el plan que ya trazamos para la eternidad. Aún así,
Dios nunca nos ha dejado sin información. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13 al 15, el Señor, recapitulando, nos dejó un registro, y allí en ese registro está el secretico del éxito de nuestra vida espiritual. Recuerden la experiencia, la primera iglesia del Señor, establecida aquí en la tierra, la iglesia del Éxodo, más de 600,000 miembros. Dios con mano fuerte los saca de Egipto, del cautiverio. Cuando estaban ya en procura de ir hacia la Canaán terrenal, recuerden por favor que el primer incidente fue que el ejército de Egipto fue en busca de ellos. A los lados, montañas demasiado altas. Al frente, el Mar Rojo, según el texto bíblico. Detrás de ellos, el ejército más belicoso de ese entonces. Eran los policías del mundo de aquel entonces. Eran soldados ejercitados, preparados exactamente para la guerra. Ellos aprendieron un lema: vencer o morir. Ahora, los integrantes del pueblo de Dios, los integrantes de la iglesia de Dios de aquel entonces, solamente sabían hacer ladrillos, no más. Se acostaban oliendo a barro, se levantaban oliendo a barro. En su mente solamente estaba la imagen del barro, de los ladrillos. Cuando se presenta el asunto, ellos ven que el ejército viene en busca de ellos. Dios, conociendo el corazón y viendo que ya se estaban descontrolando, estaban produciendo un pánico, Dios le manda un mensaje a través de Moisés. Y rápidamente observen lo que Dios les mandó a través de Moisés. Les dice: no temáis. Estoy leyendo de Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 15. Dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Eterno peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esta parte me gusta porque me da tranquilidad. En este consejo, Dios le presentó a su pueblo inicial y también a su pueblo final un ejercicio espiritual que, si lo practicamos, veremos victorias. Iremos de victoria en victoria. Observen esto. Dios les pide que por favor estén firmes, pero a la misma vez les dice que avancen. Bueno, nosotros que estamos viviendo en un tiempo donde la ciencia ha aumentado de una manera extraña y la tecnología también, ya podemos entender el pensamiento de Dios de una manera clara. Cuando nos montamos en un medio de transporte como el mío, aquí en Cali, muchas veces nos ha tocado viajar de pie, porque todos los asientos están ocupados. Sin embargo, aunque vamos de pie, nos dirigimos hacia nuestro destino. Eso es lo que quiere decir Dios aquí. Estamos de pie, firmes, pero a la misma vez el vehículo está avanzando hacia alcanzar nuestro destino. Cuando Dios le concedió ese mensaje tremendo a su pueblo en un momento de premura, de dificultad, cuando la fe circunstancial estaba reclamando derecho, simplemente Dios les estaba diciendo que estuvieran firmes, se estuvieran quietos en no hacerle frente al ejército enemigo, que no se dedicaran a pelear contra aquellos soldados suicidas, que conservaran la mansedumbre y la calma. Y a la misma vez les dice que avanzaran. ¿Qué quería decir eso? Que siguieran marchando, caminando en la procesión, común y corriente, aunque al frente de ellos estaba el mar. Dios escogería el momento indicado en el cual intervendría a favor de ellos. Ahora, sacando esta figura, de esta experiencia y aplicándolo a nuestra vida espiritual, la Sagrada Escritura nos menciona que nosotros en este momento tenemos dos clases de batalla a enfrentar. La primera, la batalla de la fe, que consiste precisamente en el esfuerzo diario de todo creyente en Cristo de apartar un tiempo para entrar en la dimensión privada con Dios. Un tiempo consciente en la cual nos vamos a dedicar a orar,
a estudiar la palabra divina y a reflexionar acerca de la conducta moral de nuestro Señor Jesucristo. Descubrir la belleza que hay en Él. Ahora recuerden, por favor, cuando nosotros entramos a la dimensión privada que el mismo Dios nos solicita que por favor no la dejemos de lado, que pase lo que pase y pese lo que pese, siempre tengamos nuestra dimensión privada con Él, es porque Dios en esa dimensión nos ha prometido darnos a conocer a su Hijo. Segundo, darnos a descubrir la belleza que hay en su Hijo Jesús. Tercero, darnos la influencia y el poder para que salgamos a contarle a aquellas almas que están en tinieblas del descubrimiento que hemos hecho en Jesús. Y cuarto, simplemente, para que cuando vamos al templo, al lugar donde se invoca la presencia de Dios, todos los creyentes en Cristo vayan solamente a exaltar el nombre del Hijo de Dios, a glorificar el nombre del Hijo de Dios, a alabar el nombre del Hijo de Dios. O sea que la razón principal por la cual Dios permite que la iglesia del Señor tenga un lugar donde públicamente se den cita a todos los que ya han hecho pacto con Dios a través del bautismo, es para que alabemos, glorifiquemos y exaltemos al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Continuando con la explicación de la batalla de la fe. En este momento, mis apreciados, Dios tiene una preocupación con su pueblo, y es que nosotros estamos tan empeñados en pelear la batalla contra el pecado y hemos olvidado de una manera extraña que la pelea que nos corresponde pelear en este mundo, donde Lucifer estableció su gobierno, es la batalla de la fe. Ahí está el secreto del destino de tu vida espiritual, el secreto de mi destino y el secreto del pueblo de Dios. Observen, por favor, por qué Daniel no fue derrotado en medio del campamento de Lucifer en su tiempo. Porque simplemente él entendió esto, que el secreto de su victoria estaba en no dejar que la dimensión privada que Dios le pedía que estableciera, Lucifer se la quitara. Y observen que el último ataque que Lucifer le hizo a Daniel, en paréntesis, según Daniel 6, el último fue que Satanás le atacó directamente la dimensión privada, cuando promulgó a través de Darío ese decreto en donde durante un mes ningún ser humano que habitaba en su reino tuviese la opción y el derecho de buscar a su Dios o a otro ser humano, sino a Darío. Pero sin embargo, Daniel entendió que el secreto de su victoria estaba en no permitir que Lucifer le destruyera esa dimensión, ese espacio donde él se encontraba con Dios. Y el texto nos dice que Daniel oraba 3 veces al día. No nos dice la hora, de pronto 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero lo lindo es que entre más tiempo pasemos en la dimensión privada con Dios, veremos los resultados espirituales. Porque el tiempo que Dios nos permite vivir en la carne después de habernos entregado a Él es simplemente para eso, para que aprendamos a vivir dentro de la dimensión privada con Él. Porque nosotros ya no somos carnales, ya somos espirituales. Y lo poquito que tenemos que vivir en la carne es un proceso de transición, que eso pasará. De pronto no somos expertos y que vamos a cometer errores, pero ya Cristo hizo provisión para todos nuestros defectos. Lo importante es que nuestra fe esté siempre apuntada hacia el objetivo a alcanzar. La batalla del pecado, mis apreciados, es la lucha en la cual nos empeñamos en corregir nuestros defectos, en perfeccionar nuestra conducta externa, en vencer las tentaciones que Lucifer nos coloca en el camino. Dios nos está diciendo y nos está recordando que por favor esa no es la batalla que Él nos pide que peleemos. ¿Por qué razón? Porque si nos dedicamos a pelear la batalla del pecado o contra el pecado, de esa forma, enfrentándonos a corregir nuestros hábitos malsanos, nuestras conductas negativas y demás, Lucifer nos va a derrotar. Nos va a derrotar, porque estamos en su campamento, estamos en su gobierno. Dios pide, según el libro de Efesios capítulo 6, 12, que por favor recordemos, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿cómo nos empeñamos entonces
O mejor, ¿de qué manera podemos vencer? Escuchen. Si peleamos la batalla contra el pecado, estamos peleando directamente contra Lucifer. Y Lucifer es espíritu. Nosotros somos carne, aún. Si peleamos la batalla contra el pecado, Lucifer siempre nos va a vencer, porque él sabe que este cuerpo carnal que tenemos lo obedece más a él que a Dios. Y por eso es que Dios pide que nos dediquemos a pelear la batalla de la fe. Y la batalla de la fe simplemente es todos los días humillar nuestro ser entero, nuestro yo, delante de Él para que Él haga la obra. ¿Cómo puedo vencer entonces a Lucifer? Buscando la amistad de otro espíritu, para que entre ellos se peleen y a mí me dejen en paz. Y si yo busco el apoyo, la ayuda de otro espíritu que se llama Jesús, Jesús se va a encargar de derrotarlo a Él y me dará la victoria. Por lo tanto, el tiempo corto que nos queda en este mundo, Dios pide que por favor lo dediquemos solamente a fortalecer nuestra relación íntima con Él. Si tú quieres saber la capacidad espiritual que tienes, simplemente mídete en el tiempo que pases con Dios a solas. La teoría es buena, nos arroja seguridad y luz, pero si no hay una íntima relación, una íntima comunión con Dios, Lucifer sabe que nos tiene en sus manos. Por lo tanto, mis apreciados, se hace notorio entonces recordar que nuestra salvación es por fe. Nuestra salvación no es por obras, sino por fe. Y las obras que vamos a reflejar son las obras que Dios colocará en nosotros y que son obras espirituales, no carnales. La preocupación que tiene Dios para la iglesia de la Odisea es precisamente que nosotros, lastimosamente, como laodicenses, somos muy moralistas. Nos preocupa mucho la conducta externa. Pensamos y vivimos sobre el qué dirán. Ahora vamos a invertir los valores. Preocúpate simplemente por pensar qué piensa Dios de ti y de mí. Y aprovechemos, establezcamos esa dimensión privada con Él, porque allí estará la victoria. No te digo cuándo, pero allí estará la victoria. Porque es en el único lugar donde Dios va a trabajar y va a transformar tu carácter, mi carácter, y nos va a conceder lo que tanto anhelamos. Mis apreciados, el tiempo se me ha agotado. Quiere el Señor que esta pequeña reflexión que hemos tenido nos haya servido para recordar elementos que hemos olvidado. ¿Recuerdan? Tu salvación y mi salvación es por fe. Los resultados vendrán si mantenemos esa dimensión privada con Dios y si no permitimos que nada ni nadie nos las quite. Ahí está el secreto. Quiera Dios que esta victoria anhelada por Dios, tu vida eterna, mi vida eterna, sea también nuestro anhelo, luchar en procura de la eternidad, luchar de la manera correcta. ¿Y cómo? Fortaleciendo, peleando la batalla de la fe. Que Dios me los bendiga y me los guarde por siempre. Amén. Oremos. Señor y Dios, que moras en los santos cielos, gracias por la buena intención que tienes de salvarnos. Gracias porque en tu Biblia, en tu palabra, has dejado toda la información requerida para que nosotros salgamos de este mundo, la cual Lucifer estableció. Altísimo, en tus manos entregamos nuestra existencia. Haga lo que tenga que hacer en nosotros. Bendiga a los oyentes de este medio. Santifique a toda la ciudad de Cali, Señor, es tuya. Bendice a la iglesia adventista y santifique sus miembros. Se lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aunque en esta vida falte
tengo